Mis padres intentaron transferir mi herencia a su hija favorita, pero mis abuelos se dieron cuenta y prepararon una sorpresa para ellos. Tras la lectura del testamento, mi hermana se enfureció y culpó a todos. Así que ahora decide desaparecer. Su voz era fría, carente de los tonos cálidos que recordaba de mi infancia. Abuela, ¿qué está pasando? Ellos me dijeron que estabas en un hogar de ancianos, murmuré, tratando de entender la situación. Su mirada, dura y distante, era casi como un golpe físico. Tu abuelo te llamó en muchas ocasiones, respondió ella con un tono amargo. En su último suspiro él te pidió, quería despedirse de su pequeña científica. Pero ni siquiera te molestaste en responder sus llamadas ni en visitarlo. ¿Cómo pudiste ser tan fría? Abuela, ¿me puedes mostrar el número al que él estaba llamando? Pregunté con voz firme. Por favor, necesito saber qué sucedió. La abuela salió por un momento y regresó con un pequeño bloc de notas. Sus manos temblaban mientras me mostraba el número escrito con la caligrafía tan reconocible del abuelo. Este no es mi número, susurré, mirando los números desconocidos. He tenido el mismo número desde la secundaria. Te dieron un número falso, dijo la abuela, asombrada. ¿Qué quieres decir con un número falso? La expresión severa de mi abuela empezó a desmoronarse. Tus padres dijeron que cambiaste de número cuando te fuiste a la universidad. Dijeron que querías alejarte de nosotros, que estabas muy ocupada con tu nueva vida. Las piezas empezaron a encajar. Abuela, vine aquí durante las vacaciones. María estaba aquí. No me dejó entrar, dijo que la casa estaba vacía. Luego mamá y papá me dijeron que tú y el abuelo estaban en una residencia de ancianos. La cara de la abuela palideció. ¿Residencia de ancianos? Nunca. María y tus padres nos dijeron que estabas tan ocupada que no tenías tiempo para visitarnos. Dijeron que te avergonzabas de nosotros, que no éramos lo suficientemente sofisticados para ti. Dijeron que... Sentí como mis piernas flaqueaban. ¿Cómo pudieron? Abuela, me dijeron que el funeral era a las 2 de la tarde hoy. Cuando llegué a la iglesia, ya había terminado. Dijeron que me había confundido con la hora, pero yo nunca me confundo con estas cosas. El funeral fue a las 10 de la mañana, dijo ella lentamente, la comprensión iluminando sus ojos. Tus padres se quedaron y le dijeron a todos lo decepcionados que estaban porque no te molestaste en asistir al funeral de tu abuelo. María incluso lloró, diciendo que había intentado de todo para contactarte. Caí en sus brazos, ambas rompiéndonos en llanto en el porche. Todo el dolor, la confusión, y la distancia fabricada entre nosotras se desmoronaron mientras nos abrazábamos. Él murió creyendo que lo abandoné, sollozaba en su hombro. El abuelo se fue pensando que no me importaba. La abuela acariciaba mi cabello como lo hacía cuando era niña, sus propias lágrimas cayendo. Ahora sabemos la verdad. Ahora lo sabemos. Después de secarnos las lágrimas, la abuela tomó el teléfono con una expresión determinada. Sus dedos temblaban levemente al marcar, pero su voz sonaba firme cuando habló. Sandra, soy yo. Necesito que tú, Roberto y Claudia vengan aquí de inmediato. Hay documentos importantes que necesitamos revisar. No, no puede esperar. Estarán aquí en una hora, dijo la abuela, colgando el teléfono. Les dije que había documentos importantes que discutir. El abogado está en camino también. Cuando escuchamos el timbre, la abuela apretó mi mano. Quédate en la cocina hasta que te llame. Los escuché entrar. Las risas y saludos sociales de mi madre, el tono formal de mi padre, el suspiro aburrido de mi hermana, luego la voz de mi abuela, que sonaba inusualmente fría. Por favor, todos siéntense. El señor Morales ha venido para leer el testamento de Samuel. Esa era mi señal. Entré a la sala justo cuando el abogado empezaba a abrir el sobre. Sus expresiones fueron inolvidables. La sonrisa ensayada de mi madre quedó congelada, el rostro de mi padre perdió color, y la mandíbula de mi hermana cayó en estado de shock. El señor Morales aclaró su garganta y comenzó la lectura. Yo, Samuel Rivas, estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. La sala quedó en completo silencio, salvo por el sonido de las páginas al ser manipuladas. Primero fue la casa, que quedó para la abuela, junto con una cantidad sustancial para su manutención. Luego vino la sorpresa que hizo que el rostro de Claudia se tornara rojo de rabia. Los segundos parecían eternos mientras el abogado leía cada línea del testamento de mi abuelo, y yo, escondida en el rincón de la sala, observaba las expresiones desmoronándose en los rostros de mi familia. Mi madre aún mantenía una sonrisa congelada, tratando de sostener la fachada, pero yo sabía que por dentro estaba hirviendo. Mi padre miraba fijamente al suelo con los puños apretados, y mi hermana, Claudia, tenía una expresión de puro odio. Cada frase que el abogado leía era como una bofetada que ellos no esperaban. El abogado, señor Morales, mantenía un tono firme y controlado. Explicaba cómo mi abuelo siempre valoró a la familia y cómo se había sentido traicionado al ver las actitudes frías y egoístas de sus propios hijos, aquellos a quienes había criado con tanto cariño. Cada frase era una acusación directa, que ellos necesitaban escuchar, aunque yo sabía que eran incapaces de reconocer su culpabilidad.
En silencio recordaba cada mentira que me habían dicho, cada ocasión en que me alejaron de mis abuelos, y me preguntaba hasta dónde serían capaces de llegar para conseguir lo que querían. Cuando el abogado empezó a leer la parte de la división de bienes, la tensión en la sala se volvió insoportable. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de expectativa y rabia. Explicó que además de la casa y de los fondos para el bienestar de mi abuela, mi abuelo había dejado el resto de la herencia directamente para mí, con instrucciones claras de que nadie más tendría acceso a nada. Sentí como el aire desaparecía de la sala en ese instante. Mi madre se quedó sin respiración, mi hermana parecía a punto de explotar, y mi padre solo pasó la mano por el rostro como si intentara procesar la realidad que acababa de desmoronarse frente a ellos. «Esto es ridículo». Claudia estalló finalmente, su voz cargada de indignación. ¿Cómo que todo va para ella? Yo soy la hija que siempre estuvo aquí y yo merezco mucho más. Miró a mi abuela, esperando alguna explicación, pero solo encontró una mirada fría y sin compasión. Mi abuela, en vez de responderle, me miró directamente. «Puedes unirte a nosotros ahora, querida». Caminé hasta el centro de la sala, y la expresión de mis padres y mi hermana al verme allí, de pie frente a ellos, fue inolvidable. Era como si los hubieran apuñalado. Mi madre, con los ojos desorbitados, empezó a murmurar cosas incomprensibles, mientras mi hermana me miraba con un desprecio que jamás había visto antes. Mi padre se levantó de golpe, intentando retomar el control de la situación. «Esto es inaceptable», rugió mirando al abogado como si pudiera intimidarlo. «No podemos permitir que una niña ingrata que ni se preocupó por su abuelo se lleve todo». Él no sabía lo que hacía. Estaba enfermo, seguramente influenciado por alguien. Di un paso hacia adelante y lo miré fijamente. ¿Enfermo? Él estaba completamente lúcido y consciente. Los que actuaron de mala fe fueron ustedes, manteniéndome alejada de él y de la abuela con sus mentiras. Me dieron un número falso, me dijeron que estaban en un hogar de ancianos, me impidieron verlo en su lecho de muerte. Destruyeron nuestra familia por dinero, y ahora están cosechando lo que sembraron. Mi madre negó con la cabeza, lágrimas rodando por su rostro, pero yo sabía que esas lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de frustración por no haber logrado lo que quería. Intentó acercarse a mí con esa expresión dramática que usaba para manipular a todos. «Hija, entendiste todo mal. Solo queríamos lo mejor para ti, queríamos protegerte de la carga que es cuidar de los ancianos». Reí, una risa amarga que resonó en la sala. ¿Protegerme? Me alejaron de ellos por puro interés. Querían que creyera que no querían verme, que era una carga para ellos. Me rompieron el corazón y en el proceso, rompieron también el corazón del abuelo. El silencio que siguió fue roto solo por los suspiros entrecortados de mi hermana, que todavía procesaba la pérdida. Miraba al suelo con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, era ira, pura y brutal. «¿Te crees mejor que nosotros, no?», siseó Claudia, levantando la cabeza y mirándome con desprecio. «Siempre te creíste especial, siempre fuiste la favorita. No mereces nada de esto, y algún día te arrepentirás de tratarnos así». Mi abuela interrumpió con la voz firme y fría. «Basta, Claudia. Este es el testamento de Samuel, las últimas voluntades de tu abuelo. Tuvieron toda una vida para mostrarle respeto y cariño, pero prefirieron actuar con desprecio y avaricia. Ahora solo están recogiendo las consecuencias». El abogado, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. «Quiero recordarles a todos que este documento es legalmente vinculante e inapelable. Si intentan impugnarlo, solo estarán alargando una batalla perdida.